Microsoft, la cual está valuada en $2.46 trillones, es una de las marcas más caras de la industria tecnológica y también la segunda empresa más grande del mundo. Microsoft, que fue fundada en el año 1975 por Bill Gates y Paul Allen, es el líder mundial en el campo del mercado de software para computadoras personales. Si bien algunas empresas pueden ofrecer a sus empleados algunas de las mismas ventajas, Microsoft proporciona una serie completa de beneficios y salarios para respaldar a los miembros de su equipo. Solo para que te des una idea, el salario promedio de los empleados es de aproximadamente $120,000. Tú también podrías trabajar en Microsoft. En su página de internet tienen oportunidades para estudiantes y recién graduados y para profesionistas con experiencia. Tienen oficinas en todo el mundo. Como puedes observar, tienen empleo no solo para ingenieros, sino para muchas otras áreas, entre ellas ventas, marketing, recursos humanos, finanzas y más. Incluso, Microsoft indica que si necesitas una visa, hay muchos trabajos para los que la empresa podría patrocinarte, según los requisitos del trabajo y las calificaciones del candidato. Indican textualmente que no dudes en postularte a cualquier trabajo para el cual estés calificado. Trabajar en Microsoft es, sin duda, una tentadora oferta. Pero no voy a venir a leerte información de internet. Si quieres conocer cómo podrías llegar a trabajar en Microsoft, entonces quédate porque te preparé una entrevista con un latinoamericano que trabaja en esta empresa con base en Seattle, Estados Unidos, y te contará cómo logró llegar a una de las mejores empresas del mundo. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. Amigas y amigos, estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos como invitado a una persona muy talentosa. Es un latinoamericano que ha luchado por sus sueños y que al día de hoy se encuentra en una de las mejores empresas a nivel mundial. Entonces hizo un espacio en su agenda para poder estar aquí con nosotros y platicarnos un poco sobre su proceso, sobre su camino, que pues lo ha llevado al éxito. Entonces, bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Paloma. Y no, hombre, el gusto es mío estar aquí en tu canal. Un saludo para los que nos están viendo. Mi nombre es Cristian Mancha, yo tengo 26 años. Estudié en México en una universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Yo me gradué de la carrera de ingeniero en tecnologías electrónicas, que a lo mejor suena muy sofisticado, pero la verdad es que es un ingeniero en electrónica para fines prácticos. Y pues digo, afortunadamente yo conté con la beca C-Líder al momento de estudiar, que me pagaron los estudios, y pues eso me abrió muchas puertas, ¿no? Para pues tener una carrera universitaria y pues eventualmente terminé como ingeniero de software en Microsoft. Wow. Y para las personas que no son de México, les quiero platicar que el Tecnológico de Monterrey es una de las mejores universidades en Latinoamérica y creo también que es de las más caras, de las universidades más caras, más costosas. Entonces, haber tenido esa beca, la beca C-Líder es una beca muy prestigiosa. Entonces, wow, en serio, muy interesante. Bueno, entonces, ¿cuál fue o cómo fue tu primer encuentro con Microsoft? Pues mira, digo, nada más un pequeño disclaimer. Gran parte de las empresas de tecnología, de las de más renombre, suelen tener procesos y aplicaciones que son muy similares. Entonces, a pesar de que ahorita voy a hablar un poquito específicamente de cuál ha sido el proceso con Microsoft, quiero que los que nos estén viendo entiendan que en términos generales, esto es muy similar casi para cualquier empresa de tecnología, dígase Microsoft, dígase Google, Meta, que recientemente cambiaron el nombre, ¿no? A Meta, Facebook. Y pues sí, en cualquier empresa los procesos van a ser muy similares. En mi caso, cuando yo estaba cursando la carrera pues de ingeniero en tecnologías electrónicas en el TEC, Microsoft constantemente tiende a tener eventos recurrentes en la universidad en los que tú te puedes acercar
y te orientan, tienen talleres, y te orientan para ver si los intereses que tú tienes se alinean con lo que ellos te pueden ofrecer. Y de esta manera tú puedes aplicar, hacer algunos tests estando ahí mismo en este evento de reclutación en la universidad. Y pues bueno, esa es la manera así como inicial o el primer approach que tienes normalmente con empresas pues de ese tamaño. Y como comenté, no necesariamente se limita a Microsoft, sino muchísimas empresas tienen este tipo de eventos recurrentes en las universidades. Me hizo mucho ruido eso de las pruebas fueron en el momento. Claro, en algunas ocasiones tienes cuando hay eventos de reclutamiento en las universidades, tienes algún test por ahí. Ellos llevan a sus propios ingenieros que hacen entrevistas o pequeños tests. La verdad es que son pruebas relativamente básicas, nada más para tratar de filtrar que sí tengas los conocimientos fundamentales de lo que es la programación, que sí tengas a lo mejor los procesos de lógica por ahí no bien pues establecidos o aprendidos. Ahora, estoy seguro que este tipo de empresas pues no tienen oportunidad de ir a todas las universidades, van a lo mejor a las pues con las que tienen algún tipo de convenio o algo por el estilo, pero eso no excluye a alumnos de otras universidades de que puedan aplicar. Realmente hay una persona que es la reclutadora o reclutador de tu país en específico o de tu área en específico, y esa persona, digo, si dicha empresa no hace algún evento de reclutamiento en tu universidad específica, aún así puedes contactar al reclutador de tu área geográfica, dígase país o estado o algo por el estilo, y puedes comenzar tu proceso de aplicación, ¿no? Puedes empezar tu aplicación con esta persona. Ok, muy bien. Y platícanos, ¿qué fue lo más interesante de tu proceso de entrevistas? Bueno, bueno, creo que es buen momento para decir que yo primero tuve un par de internships con Microsoft antes de pues trabajar de tiempo completo, de convertirme en un ingeniero de software de tiempo completo. Y esto comenzó, hice mi primer proceso de aplicación cuando estaba en cuarto semestre de universidad. Esto fue para un programa muy específico que no sé si existe en otras empresas, pero que Microsoft lo tiene, que se llama Explore. Y este programa es específicamente para alumnos que están en sus, digamos, semestres de la primera mitad de la carrera, o sea, cuarto semestre, quinto semestre, sexto semestre. Alumnos que ya están en sus etapas finales de la carrera normalmente aplican a un internship regular, no a este programa específico Ok. que se llama Explore. La mayoría de las veces, dependiendo de tu performance en este programa, pues se te ofrece una oferta de regreso, ¿no? Ya Ok. como empleado de tiempo completo. Ok, perfecto. ¿Y tú qué piensas que Microsoft vio en ti para seleccionarte sobre todos los candidatos mundialmente? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Ahora sí voy a describir a lo mejor un poquito más el proceso de selección que se sigue tanto para internships como para vacantes de tiempo completo. Y es que inicialmente tienes alguna entrevista. Puede ser que vayas a tener una segunda entrevista en línea y estas entrevistas ahora sí que son entrevistas un poquito más con el nivel de dificultad un poquito más alto y suelen ser pues ya directamente con empleados de Microsoft, con ingenieros de Microsoft que se toman un poco de su tiempo, ¿no? Para poder hacer dichas entrevistas. Porque son entrevistas técnicas, son entrevistas en las que te van a poner a resolver algún problema de programación y te hacen algunos twists a lo largo de este problema y ellos quieren ver cuál es tu proceso de pensamiento, quieren ver cuál es pues la lógica que sigues a la hora de resolver problemas. Lo que ellos verdaderamente buscan es que el candidato tenga un proceso de pensamiento que vaya acorde
pues con la resolución de problemas en programación. O sea, que tú tengas esa lógica a la hora Claro. de poder pensar en la resolución de problemas. Y eh, eh, creo que también buscan, o bueno, al menos creo que fue mi caso en particular, pero creo que buscan también ver pues pasión por lo que estás haciendo. Platícanos, ¿cómo es un día en tu trabajo? Algo que normalmente sorprende a muchas personas al momento de entrar por primera vez en el área de tecnología es que tenemos bastantes juntas en general, ¿no? Tenemos muchas juntas. Yo diría, la mitad de tu tiempo te la pasas en juntas, la otra mitad de tu tiempo te la pasas ahora sí que desarrollando y programando. Entonces, como comentaba, parte de la metodología Scrum es tener estas juntas en las que actualizas a tu equipo sobre cómo va el progreso de tu trabajo. Estas son juntas recurrentes que ya dependen de tu equipo si se hacen una vez cada 2 días, una vez cada 3 días o si se hacen de manera diaria. Entonces, un día a día mío generalmente incluye al menos 2 a 3 juntas. Claro que siempre habrá algunas juntas que son extraordinarias de una sola ocurrencia. Entonces, considerando que de vez en cuando tienes de esas, a veces podrían ser hasta 3 o 4 juntas en un solo día. Y pues bueno, obviamente tienes tu planeación, que también lo comenté ahorita, ¿no? Parte del Scrum Methodology incluye una planeación de cuáles van a ser tus entregables al final de este periodo. Y entonces generalmente trabajas sobre esas tareas que declaraste en la planeación, a la par que tienes estas juntas en las que, pues, no sé, actualizas a tu equipo sobre el progreso de tu trabajo, tienes juntas al respecto de pues, hacer review de diseños de nuevos proyectos y demás. Um, y pues así, Mucho digo, no, trabajo, mucho trabajo, ¿verdad? pues es mucha planeación. La verdad es Cristian, que muy interesante todo lo que nos estás platicando. ¿Puedes, por favor, adentrarte un poquito más en las carreras? ¿Cuáles son las carreras profesionales que Microsoft solicita? te quiero dar un poquito de contexto. Por Ok. ejemplo, en empresas de tecnología en general, no nada más Microsoft, generalmente hay dos roles que son un poquito más predominantes que el resto. Estos son, pues, primero, el más importante probablemente es desarrollador de software, o ingeniero de software. Y el segundo, que es uno que a lo mejor, si no estás familiarizado con el ambiente de la industria de tecnología, a lo mejor no lo conoces, pero es el PM, el Program Manager. Obviamente, al final del día, todas las empresas de software, pues inicialmente son empresas. Entonces, todas las empresas requieren, pues, personal de reclutamiento, recursos humanos, abogados, todo este tipo de vacantes que a lo mejor cuando tú estudias algo de ese estilo, no te ves trabajando primero en una empresa de tecnología, o sea, no es lo primero que se Exactamente. te viene a la mente, pero pues esas vacantes existen y esas oportunidades están ahí. Ok. Entonces, existen cientos de empresas, tanto nacionales, multinacionales, transnacionales, que son muy exitosas, con mucho renombre, pero ¿cuál es el valor agregado como profesionista? ¿Cuál es el valor agregado de trabajar en Microsoft? Una de las cosas que a mí me gustan mucho específicamente de Microsoft es que se preocupan bastante por el bienestar del empleado como tal. Hay muchísimas prestaciones al respecto de bienestar emocional, bienestar de salud, bienestar pues financiero y demás. Hay bastantes, digamos, beneficios en temas de salud para los empleados, lo cual creo yo que habla muy bien de la empresa, de Mm. cómo cuida el bienestar de los empleados. Entonces es algo que te hace sentir, digamos, pues valorado dentro de la empresa. Otra cosa que a mí me parece que es una de las más importantes, porque esto es algo que busca mucha gente a la hora de aplicar a un empleo, es que puedas tener flexibilidad en cuanto al balance entre la vida y el trabajo. O sea, que no tengas que sacrificar tanto de tu vida personal para poder tener una carrera exitosa. Yo creo que Microsoft logra eso bastante bien. Creo que
la carga que tienes es una carga que es justa, o sea, no hay una sobrecarga de trabajo, por así decirlo. Y creo que mucha gente aprecia eso también. A mí me gustaría que para todo el talento hispano que nos está viendo, que es el público que nos ve, ¿tú qué consejo les ofrecerías para poder llegar a obtener una oportunidad como esta? Ok, sí, no, yo creo que empresas de este estilo, empresas a lo largo del espectro en el área de tecnología, creo que valoran mucho que la persona sea una persona que siempre está aprendiendo, independientemente de si forma parte de una entidad educativa o no. Por ejemplo, hoy en día es muy fácil entrar a Internet, encontrar cursos gratuitos, tanto en cualquier plataforma de video, dígase YouTube o hay muchísimas plataformas que están dedicadas a eso, que esa es su misión, ¿no? Básicamente el enseñar. Digo, algunas que se me vienen a la mente, digo, está Udemy, está Platzi, está Codecademy, está Coursera, que también tiene sus cursos gratuitos en alguna medida, está Pluralsight. O sea, hay muchísimos recursos en línea que la gente puede aprovechar para expandir sus conocimientos si esa es la pasión que quieren perseguir en sus vidas, a mí me parece que toda la información y los recursos están ahí y nunca había sido tan fácil como lo es ahora. Parece anuncio, pero sí. Sí, no, es que nunca había sido tan fácil como lo es hoy en día realmente ponerte a estudiar al respecto. O sea, la información está ahí y está disponible para todos. Entonces, cualquier persona lo puede hacer. O sea, realmente con que tengas una computadora y acceso a Internet es más que suficiente. Entonces, no hay una barrera de entrada que crea yo que les impida a cualquier persona que quiera empezar, no importa la edad, no importa si porque hay mucha gente que piensa que a lo mejor ya está muy tarde, pero ese es un error, o sea, realmente nunca estás tarde para empezar a aprender qué es lo que se viene. Aparte de Oportunidades como las que tú nos platicas también no son secretas, no son programas de los cuales la gente no se puede enterar. Tendría que revisar, como nos comentaste, la página de Microsoft, tendría que adentrarse un poco para conocer cuáles son los procesos y proceder con sus sueños, y ese es el objetivo. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por tu tiempo. Y definitivamente espero que podamos tener alguna otra sesión, a lo mejor de algún tema más específico en un futuro. Yo encantado de responder cualquier duda que tengan tus seguidores en la cajita de comentarios. Creo que ha sido un video muy, muy valioso para todos nosotros. Les agradezco bastante por estar aquí. De nuevo, insisto, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.